y ya nos dicen, tiene 6 meses de vida, ya no hay nada que hacer. ¿Sientes que te preparó para vivir uno de los momentos más difíciles de tu vida? Mi hermana murió hace ya 8 años. Ella era la mayor, yo soy el menor. Nos llevamos casi 20 años. Mi hermana le dio cáncer. Yo el cáncer ya lo había tenido de cerca porque mi mejor amiga del colegio muere de cáncer. Cuando nos graduamos del colegio. Mi hermana tiene su cáncer, se le quita 2 años. En 2 años todo estaba demasiado bien y el cáncer vuelve ya más agresivo, le da metástasis y ya nos dicen, tiene 6 meses de vida, ya no hay nada que hacer. Y como que no creíamos mucho qué era lo que estaba pasando, como que nadie caía en cuenta. Y llegó un momento en el que mi mamá me dijo, vente rápido porque tu hermana no está hablando. Y le dije, mamá, no soy capaz, o sea, no puedo más con esto. Llego a la casa y todos me decían, ella te está esperando, o sea, ella no se ha ido porque te está esperando. Cuando la vi fue muy duro, fue muy difícil y ella no se paraba, pero ese momento se paró porque le decía a mi mamá que la llevara a donde estaba yo llorando y solo me hacía así con las manos, como ya no más, como ya despídete, como ya no más, que se fuera tranquila, que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que nos comunicáramos. ¿Tú sientes que esa conexión con ella, con el cielo, te ha permitido navegar mejor este duelo? Me para al lado a hablarme, a bailar conmigo, la tengo de fondo de pantalla en mi celular, entonces constantemente la estoy recordando. Como que al final yo creo que lo que hice fue sentir que ella se había ido como a un viaje y que de vez en cuando nos llamamos. Y siempre he creído que, pucha, uno no olvida, uno aprende a vivir con eso. Hola, este es un capítulo más de La Guía Viene del Cielo. Hoy con Manuel. Hola Manuel, bienvenido. Hola Esperanza, muchas gracias por la invitación. Bueno Manuel, cuéntanos, ¿quién eres tú? Menor de 4 mujeres, de 4 hermanas, el niño consentido de la familia, un poco mucho espiritual, siempre me ha gustado mucho todo el tema de los ángeles, de las personas desencarnadas. Tengo todavía por ahí como un don que ha querido ir y venir, de recibir mensajes de gente que ya no está, que he querido mucho explotarlo un poco más para seguir ayudando a las personas. Y pues nada, creo que esto fue lo que nos unió también y aquí estoy. En todo este tránsito de vida donde has podido reconocer tus talentos y habilidades, ¿cómo es un día tuyo? Porque es como esa parte, ¿no? Como laboral, pero todavía como esa otra parte muy mística, que creo que más adelante nos contarás cómo tocaste un poco más ese tema con la muerte. Pero bueno, ¿cómo es un día de Esteban? Me levanto muy temprano, 5 de la mañana a entrenar. Salgo a entrenar de 5 a 6 y media de la mañana. Llego a la casa a desayunar rápido para irme a la oficina y tengo mis 8 horas laborales pues en la oficina. Llego a la casa pues a descansar, a hacer almuerzo para el otro día y mi rutina entre semanas así. Los fines de semana sí trato mucho de descansar. Trabajo con Colombia, entonces vamos a la montaña, que también ha sido una conexión muy bonita. En la montaña pasan muchas cosas. La gente con la que uno sube a la montaña le enseña demasiado a uno también. Y digamos que también por ahí se mete mucho el tema espiritual. Entonces a veces tratamos de hacer meditaciones como con el equipo, que las trato de dirigir yo también. Entonces ha sido muy bacano poder conectar como con la gente, porque en la montaña no hay ego, en la montaña no hay cargos altos, en el club hay doctores, abogados, gente muy top, pero en la montaña todos somos iguales. En la montaña todos nos ayudamos, en la montaña todos vamos por un mismo propósito, entonces ha sido muy bacano. Entonces por ahí también llega como este lado de lo espiritual. En la mañana y en la noche trato mucho también de meditar. Tengo una playlist en mi Spotify de mantras, canciones pues de mantras muy bonitos. Entonces cojo mi patineta, me pongo mi
audífono y me voy así hacia la oficina y de regreso es igual. Entonces trato como mucho de agradecer por lo que tengo, de hablarme muy bonito. Como que después de que empecé como con todo este tema espiritual, como que entendí que lo que uno le habla al cuerpo, el cuerpo también te responde de alguna u otra forma. Entonces, si yo a mi cuerpo le hablo de una muy mala forma, pues el cuerpo va a responder de mala forma y mi alrededor va a estar igual. Y aprendí a hablarle bien a mi cuerpo. Y por ahí me meto de vez en cuando. Voy y vengo. Es una frecuencia, realmente, ¿no? Lo que hablamos, cómo nos hablamos. ¿Cómo te conectas tú con ese otro lado? Mira que yo empecé desde muy pequeño. Yo creo que esto fue desde muy pequeño. Yo tenía una tía que era mi tía favorita, hermana de mi mamá. Yo soy más por el lado de mi mamá que de mi papá. Y mi tía Beatriz siempre estuvo ahí como una segunda mamá. Cuando mi tía Beatriz se muere, yo parecía el hijo de ella, pegado de su ataúd, llorando de una forma muy pesada, me tenían que retirar. Y yo me quedé con esa imagen del ataúd. Entonces tenía por ahí unos 14 años más o menos. Ellos vivían en un pueblo en el suroeste antioqueño. Y cuando regresamos a Medellín, la veía en todas partes. La veía en todos lados. Yo tenía que venir con mis papás. Entonces mis papás siempre me decían como, de pronto fue porque la viste, te quedaste con esa imagen. Me empieza a hablar. Y yo dije, pucha, no. Entonces traté mucho de vivirle como a ese lugar, porque no entendía qué era lo que pasaba. Y empecé como a meditar, trataba mucho como a meditar para conseguir señales. Y llegó una persona a mi vida en un momento que nunca lo esperé. Yo soy diseñador de espacios, pero nunca ejercí. Y una profesora era wedding planner y me invitó a una boda en Llano Grande, Medellín. Y llega esta persona, se me acerca y me dice, tienes que salir de ese closet espiritual, ya es momento porque te da tanto susto, y no entendía absolutamente nada. Me dejó su teléfono y ahí conocí a Eli Giraldo y Eli se convirtió en mi maestra de vida muy exagerada. Me empezó a sacar ángeles y fue muy bonito porque por ella fue que conocí como el tema de los ángeles. Y Eli fue la que me empezó a meter a esto de la espiritualidad. Entonces como que trataba de ir, de venir. Eli tenía un grupo muy chévere en Medellín y hacíamos lunadas cada vez que había luna llena. Entonces íbamos a estas meditaciones, eran meditaciones dirigidas por ella, había música, comida, mucha gente reunida como por un mismo propósito. Y ahí empecé como con el tema de la conexión. Siempre me decía mi mago alquimista. Y ella siempre fue mi bruja blanca exagerada y aprendí mucho de ella. Entonces entendí que estaba viendo algo más allá de lo que estaba pasando acá. No me pasa mucho, tengo como épocas en las que a veces recibo mensajes de gente, entonces me dicen colores de la camisa, dile que tengo la camisa que me regaló el día de cumpleaños, dile que tengo puesto el reloj, o dile que vaya y busque en el cajón un segundo, que deje algo. Y también me genera mucho susto porque también él me enseñaba mucho como tienes que entender a quién le puedes dar el mensaje y a quién no, porque no todos lo van a recibir de la misma manera. Y me enseñó mucho como con eso, y también ahí llegaste tú. Y pues nada, es un ir y venir de cosas, porque a veces sí me asusto mucho, pero no me asusto para mal, sino porque no quiero quizá causarle más dolor a la otra persona, porque lo que más me interesa de esto y me pareció muy bonito es que la persona a la que yo le he podido entregar el mensaje, como que el duelo que está viviendo, lo pueda manejar de otra manera completamente diferente. Y creo que mis amigos ahorita cercanos han sido también gracias a eso, como a los mensajes que les he entregado. Y también es muy bonito pues como sentir que tú estás ayudando con un dolor. Y es muy cierto lo que dices, porque el hecho de tener habilidades a veces nos pone como en esa cuerda floja, ¿no? Porque no queremos ser invasivos, pero tampoco
queremos como dejar de ser útiles. Y ahí es una línea muy delgada en donde podemos recibir una cosa, podemos entregarla, pero realmente sí están dispuestos a recibirlo. Así que sí, es bien delgada esa línea. Manuel, tu experiencia de vida, y creo que hoy vienes a compartirnos mucho de lo que eres, y creo que toda esa experiencia también con Eli, esta maestra que te enseñó tanto, ¿sientes que te preparó para vivir uno de los momentos más difíciles de tu vida? Sí, sí. Mi hermana murió hace ya 8 años. Parecíamos gemelos. O sea, parecíamos unas gotas de agua. Ella era la mayor, yo soy el menor. En bandos completamente diferentes. Nos llevamos casi 20 años. Mi hermana le dio cáncer. Tuvo cáncer en los ovarios y luego le hizo metástasis. Pero yo el cáncer ya lo había tenido de cerca porque mi mejor amiga del colegio muere de cáncer cuando nos graduamos del colegio de 17 años. Entonces ese fue el primer choque que yo tuve, como ya se habían muerto tíos, primos, pero como ese choque ya más cercano de alguien con el que estaba conviviendo constantemente, fue con Valentina y Valen muere de 17 años. ¿Tú qué edad tenías? Tenía 16 años. Okay. Entonces ese fue como el primer dolor fuerte porque Valentina nunca quiso que la viéramos decaer con su enfermedad. O sea, ella nunca quiso que la viéramos como mal, flaca, porriada. Y siempre le respetamos mucho eso. Íbamos a la clínica, pero nunca la veíamos. Como que ella sabía que estábamos afuera de su habitación, pero nunca la vimos. Le hacen colostomía, fue un proceso demasiado fuerte porque ella siempre quiso ser mamá, entonces le quitaron su útero, le quitaron un montón de cosas, la matriz, y para ella era un tema demasiado doloroso. Y ahí fue cuando tuve como ese primer choque con la muerte ya realmente, y cuando mi hermana le da cáncer, que nos dice, tengo cáncer, para mí fue como, o sea, como que no caíamos en cuenta que era lo que estaba pasando. Y fue como, tengo una gripa. O sea, realmente fue como, tengo una gripa. Y para nosotros fue, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Le da cáncer porque sentimos que fue una tusa mal manejada, como un desamor muy, muy mal manejado. Sin embargo, como que ella pedía que ya quería ir a descansar porque su cuerpo ya se estaba agotando mucho. Pero siempre le pedí mucho que no quería verla morir. Y creo que hoy no estoy preparado para ver morir a alguien. A pesar de que recibo mensajes, como que no sé qué tan preparado pueda estar para ver morir a alguien o para ver suspirar por última vez a una persona. En mi casa siempre me decían como, tú eres la persona que va a estar, tú eres la persona que le va a ayudar a trascender, tú eres la persona que le va a dar esa luz. Yo decía, pucha, no me pongan esa responsabilidad. Como que me costaba mucho tener esa responsabilidad. Mi hermana tiene su cáncer, se le quita 2 años. En 2 años todo estaba demasiado bien. Y el cáncer vuelve ya más agresivo, le da metástasis. Y ya nos dicen, tiene 6 meses de vida, ya no hay nada que hacer. Pero para nosotros era algo como que era muy increíble porque pues era la hermana mayor, era como el centro de la familia. Y como que no creíamos mucho qué era lo que estaba pasando, como que nadie caía en cuenta. Era muy complicado. Yo ya vivía en Bogotá y viajaba cada 8 días, trataba de estar viajando cada 8 días. Y llegó un momento en el que mi mamá me dijo, vente rápido porque tu hermana no está hablando. Mi hermana perdió la voz una semana, pero ella sí veía a las personas, se sentaba, pero ya no estaba pues en el lugar, o sea, como que ya había perdido su voz. Y le dije, mamá, no soy capaz, o sea, no puedo más con esto. Me acuerdo que eso era época de mundial. Yo trabajaba con Adidas, entonces me tocaba viajar por el país montando como las vitrinas, todo lo de tiendas de mundial. Y le dijo a mi jefe como, oye, me tengo que ir, o sea, no puedo más con esta vaina. Llego a la casa y todos me decían, ella te está esperando, o sea, ella no se ha ido porque te está esperando.
Y llego yo y físicamente fue un choque muy pesado porque mi hermana trabajaba en Bancolombia, era maquillada, bien vestida, Ejecutiva. era ejecutiva creída de una forma de tacones, su pelo largo. Entonces verla en esa posición de, de Vulnerabilidad. vulnerabilidad era muy fuerte. Y yo, como soy el menor de la casa y me vine de mi casa a mis 23 años para Bogotá, tomé las riendas del hermano mayor en mi familia. Entonces en mi casa no se movía una hoja hasta que yo dijera, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Y como me veían a mí fuerte, pues todos estaban fuertes. Entonces también sentía como esa responsabilidad De de no sostener. decaerme y de sostener ese dolor. Hasta que llegó un punto y cuando la vi fue muy, muy duro, fue muy difícil. No la quise saludar, como que me tocó moverme a otro lugar y ella no se paraba, pero ese momento se paró a irse detrás de mí, como que le decía a mi mamá que la llevara a donde estaba yo llorando y solo me hacía así con las manos, como ya no más, como ya despídete, como ya no más. Ya me había despedido 2 semanas antes, como que ya le había dicho que se fuera tranquila, que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que nos comunicáramos, que buscáramos la forma de hablar de vez en cuando y lo ha cumplido. Eh, pero ahí sí me decaí, fue demasiado difícil. Teníamos enfermera cada 8 horas y me acuerdo que ese día llega la enfermera como a las 8 de la mañana y el médico nos había dicho, eso fue diciembre, aparte de una época demasiado dura, familiar, todo el mundo en celebraciones y esto. eh, y fue muy duro porque la enfermera llegó y nos dijo como, ya está apareciendo síntomas vitales, o sea, ya no hay nada que hacer, ya en cualquier momento va a pasar esto. Y mi reacción fue decirle a mis papás, me voy, no quiero estar acá. Y entonces me decían como, pero ¿cómo así? O sea, todos vamos a estar en este momento, te tienes que quedar. Y yo les decía, no. Mi hermana no quiso clínica, mi hermana siempre quiso estar en la casa. Y yo les dije, no, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Salí y apagué mi celular. Apagué mi celular y les dije a mis hermanas, no me llamen, no me busquen, vuelvo en unas horas cuando esto haya pasado. Porque no me sentía preparado, Esperanza, para verla irse, porque nos pegaba muchos sustos como en las noches, como que a veces se trataba de broncoaspirar, como que trataba mucho como de irse y mi mamá siempre era como, no, 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 todavía no, no sé qué, como que trataba mucho de tenerla, pero también de ese dolor de madre, de pucha, Claro. todavía no, no te vayas, pero el ser humano se vuelve muy egoísta con el cuerpo y tampoco entiende que la otra persona no la está pasando bien y al final sí va a ser un dolor, sea accidente, sea enfermedad, sea repentino, sea lo que sea, va a doler de la misma manera. Pero el ser humano siempre ha sido muy, muy egoísta de despedir ese cuerpo y de entender que el otro también está sufriendo. Entonces como que no quería sentir como esa vaina y me fui. Y cuando llegué, muere a la 1:11, muere en hora conectada. Porque yo también la preparé mucho, yo también le hablaba mucho. Le decía, tienes que irte derecho a la luz, no te vayas a enredar por ahí. Le poníamos mucha música como de alabanza, frecuencias bonitas. Y en mi casa nunca se sintió como ese lugar de muerte, Esperanza. Nunca hubo como esa zozobra de se va a morir alguien. Incluso cuando a veces llegaban sus amigos a despedirla, que ni siquiera entraban a su habitación porque ella nunca dejó. Ellos decían, pucha, que no está pasando nada, como que sentían una energía bonita, sentían una energía completamente diferente a una clínica, como que nunca hubo una energía fea. Y yo llego y claramente la pierdo, o sea, la pierdo mal, porque era mi hermana mayor, yo viví con ella casi 6 años en Medellín, entonces se convirtió en mi segunda mamá y era con la persona a la que yo le contaba absolutamente todo. Tu amiga, Mi amiga, mi confidente. confidente, nos contábamos absolutamente todo. Entonces también fue muy duro porque era como, pucha, no entiendo qué está pasando, o sea, era muy difícil. Estuvimos con ella muere a la 1:11 y le preguntamos a mis papás que a qué hora querían que la funeraria la recogiera porque
al final como no iba a haber velación, mi hermana siempre quiso como, quiero que esto sea muy de familia, no quiero alboroto, no quiero que venga mucha gente, despídame en familia, o sea, es más. Y su velación fue en su cama, con toda la familia, vinieron algunos tíos, unos primos, y, y la funeraria llegó como a las 8 o 9 de la noche por ella. Y cuando llegué a la funeraria, era como, yo estuve muy tranquilo todo el tiempo para organizar la misa, que el coro de la misa, que absolutamente todo. Pero cuando llegué a la funeraria fue como, pucha, yo no puedo seguir siendo fuerte. Porque todo estaba muy tranquilo. Como que en todo lo que había pasado había estado muy tranquilo. Mi hermana menor sí me cuenta que cuando mi hermana ya estaba dando su último suspiro, mi mamá le dice, espere al niño. Y ella volvía, ella como que intentaba volver. Y mis hermanas le dijeron, mamá, no más. Manuel esta no quería ver esto. Deja que se vaya. Entonces ya le echa su bendición y se va y muere en sus brazos, que me parece una vaina muy fuerte de una mamá. Claro. Traer al mundo a su hijo, pero también tener que despedirlo con los mismos brazos con los que lo recibió. Y mamá es una persona, no sé cómo hace, Esperanza es una mamá demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y claro, llega a la funeraria ya a hacer todo su protocolo y pierdo el año con absolutamente todo. O sea, gritando encima de ella, no quería que se la llevaran. Mis cuñados les tocó cogerme. Fue muy difícil, o sea, fue muy duro. Eh, Aparte porque pues, ya le iban a cremar, entonces al otro día ya uno no la veía en cuerpo presente. Y era algo que hablamos ahorita en familia y es, cremémonos, porque al final en cuerpo presente no va a ser tan duro volver a tener otra despedida al otro día. Vienen y te entregan algo pequeño, algo simbólico, ya tú sabes que esta persona descansó. Eh, y el dolor creo que se apacigua un poco también, que uno ir a ver cómo te meten en un hueco o en una bóveda. Claro, y ya pasa un tiempo y Volver otra después de vez. 4 años otra vez a sacarla, entonces como que también es un tema muy natural que se habla en la familia y después de haber tenido como esa muerte tan cercana, lo hablamos sin problema de lo que quiere cada uno y siempre se ha respetado como mucho eso. Eh, y claro, en la misa no me acuerdo absolutamente nada, como que me sentía en una nube, siempre me sentía en una nube. Yo siempre fui el que la tuve, nunca nadie más la cogió, siempre la cajita la tuve yo. Pero siempre era como ese vaivén de estoy bien, pero estoy mal, pero estoy bien, pero estoy mal. Eh, y me acuerdo que esa noche soñé con ella porque la iban a cremar. Entonces siempre era como ese susto de qué sentirán, Claro. bla, bla, bla. Y me decía, no siento nada, yo ya no estoy ahí. Yo ya entregué mi cuerpo, ya no estoy ahí. Y, y pues nada, han sido 8 años en los que, digamos que los diciembre no son iguales. Mi mamá, mi mamá era muy conocida por la casa por hacer los pesebres, las novenas navideñas, 50 60 niños, de darles su regalo el 24, los pesebres más espectaculares del barrio. A veces le daban pesebres como de otros países para que ella los armara. La Navidad en mi casa era muy grande, cena, regalos, pero mi hermana se muere y los diciembres en mi casa Se no volvieron a ser apagaron. igual, se apagaron hasta hace por ahí unos 4 años, que siempre fuimos muy respetuosos con mis papás, porque hubo diciembres donde nunca se sacó Navidad, hubo diciembres donde en casa la Navidad nunca existió y hasta unos 4 años más o menos mi mamá sola decidió sacar su pesebre y su árbol y todos nos quedamos como, ¿qué hacemos? Entonces al final también como que acompañamos también ese duelo porque fue su forma también. Y, y no es igual, pero sí tratamos de estar en familia el 24, el 31, de compartir pues nosotros. Y, pero siempre queda como ese susto de el otro año qué va a pasar, el otro año qué va a pasar, como que porque fue una época bien complicada. Después de 8 años creo que a uno la vida le cambia de una manera muy significativa. Mi hermana se pensionó por enfermedad, ella logró pensionarse por enfermedad y mis papás no querían recibir esto porque claro, el tema económico ellos decían, pucha, ya no está, no tiene sentido estar recibiendo esta vaina.
Y mis papás me dijeron, ¿carro o viaje? Y les dije, me voy de viaje, me voy de viaje. Y en esa época un amigo viajaba a Europa y le dije, yo me pego contigo, yo te llevo a París, hacemos París, Madrid, Barcelona. Y 8 días antes me da una vaina, Esperanza, que no te imaginas. No quería ir, Colapsado. no quería ir, porque decía, ¿cómo me voy a ir a gastar esta plata en esta vaina? O sea, es la plata de mi hermana, ¿en qué me la va a gastar? Y, y ella escuchó el tema de que me quería comunicar con ella y lo hace de vez en cuando. Y me acuerdo que la noche antes del viaje se me sienta en la cama, pareció un sueño, o sea, pareció un sueño demasiado real. Se me sienta en la cama y mi hermana tenía un temperamento muy fuerte y era un poco como palabrosa, como cuando decía sus cosas, y como éramos tan confidentes, me decía, usted es que es huevón, eh, váyase tranquilo, váyase, que yo voy a darle señales de alguna forma. Y en migración me pasan cosas muy chistosas y es que a veces me paran en migración, me meten en cuartos oscuros, entonces yo a veces viajo como con mucha tensión. Y me acuerdo que en el aeropuerto del Dorado, cuando viajaba a París, de la nada, en la sala de abordaje, una pluma blanca a mi lado, de la nada. O sea, una cosa. Y ahí empecé a recibir señales de ella, es su forma de comunicarse conmigo. Y me decía, vete tranquilo, que yo te voy a acompañar todo el viaje, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada, yo voy a estar contigo. Entonces también era como unos encuentros muy extraños porque estaba conociendo un nuevo lugar, pero también la tenía ella como ahí. Me gusta mucho la salsa aprendí a bailar salsa por ella, escucho mucho salsa por ella y también es como mi forma también de conectarme con ella. Y a veces cuando voy a conciertos de salsa o hay lugares donde hay salsa, se me para al lado, se me para al lado a hablarme, a bailar conmigo. Eh, la tengo de fondo de pantalla en mi celular, entonces constantemente la estoy recordando. Como que al final yo creo que lo que hice fue sentir que ella se había ido como a un viaje eh, y que de vez en cuando nos llamamos, que de vez en cuando nos llamamos y, y siempre he creído que, pucha, uno no olvida, uno aprende a vivir con eso, uno aprende a vivir como con ese dolor y, y pues nada, ahí vamos. ¿Tú sientes que esa conexión con ella, con el cielo, por así decirlo, te ha permitido navegar mejor este duelo? Sí, sí, creo que contigo tuve una cita con ella, me acuerdo, como a los 2 meses que ella falleció. Eh, y creo que lo veo desde otro lugar, veo la muerte desde otro lado, porque digamos que cuando Valentina fallece, obviamente fue una vaina muy pesada porque era mi primer mejor amiga que se iba. Claro, una Eh, hermana, por así decirlo, los Era, hermanos que sí, nos era da la vida. hermana, que no era de sangre, pero Valentina también en mí hizo una cosa muy fuerte porque pues muere de cáncer tan joven. Habían muchos proyectos juntos, nos imaginábamos miles de cosas juntos, eh, pero no entendía la muerte hasta que a mi hermana le da el cáncer y verla también en ese lugar de vulnerabilidad, de que sea otra persona, como que entendí que también uno tiene que respetar la decisión del otro, que al final uno tiene que entender que si el otro se quiere ir a descansar, por más dolor que a uno le vaya a dar, uno tiene que entender y dar también las gracias. Y en mi despedida con mi hermana fue así, como que yo le decía, ya hiciste lo que hiciste acá, mis papás van a estar bien, nosotros vamos a estar bien, porque le asustaba mucho también como el yo vivir en Bogotá, mis papás en Medellín, como no los dejes solos, tienes que venir. Viajo cada 8 días, cada mes trato de ir. Entonces como que hoy la muerte, digamos que me asusta mucho la muerte de mis papás, como que no me asusta como me asustaba antes, porque al final creo que ese es el ciclo de la vida, puedo ser primero yo incluso, Claro. pero, pero sí es como esta persona ya no va a estar, a quién le hablo, con quién me voy a comunicar, pero digamos que con este don que he tratado de desarrollar, ya no me da tanto miedo, como que al final digo, yo voy a seguir en comunicación con ellos de alguna u otra manera. Y con mi hermana lo practico mucho porque lo hace de miles de formas.
sea, como que a veces siento que estoy soñando y es muy real. O sea, una vez en un cumpleaños hace como 3 años, llegó a cantarme el cumpleaños, estaba dormido y estaba soñando con ella que llegó a cantarme el cumpleaños y yo me siento en la cama normal, como a abrazarla porque estaba aquí sentada y me siento a abrazarla y yo me despierto sentado llorando. Entonces para mí era como, ¿qué más necesitas? O Sí, sea, claro, ¿cómo te vamos a ok. hacer entender de que lo que estás sintiendo es real? Manuel, ¿qué le dirías hoy a esos hermanos que están transitando tal vez la enfermedad de alguna hermana, algún hermano, o bueno, el duelo, porque ya se fueron? Pucha esperanza, es que yo creo que primero entender de que no pueden ser tan egoístas con el cuerpo, que deben de aprender también a soltar eh, esa necesidad de tener a alguien al lado para poderlo abrazar, para poderle decir te quiero, eh, porque al final lo que haces también es retener mucho ese proceso del otro. eh, Porque el otro quiere irse a descansar, tú no conoces a fondo su dolor realmente, qué está sintiendo su cuerpo, qué se le pasa por su cabeza, y al final ellos también sufren por su familia porque no nos quieren dejar solos, pero yo siento que esto es de tiempo, esto no es de la noche a la mañana, hay que acompañar ese proceso también de enfermedad, pero también haciéndole entender al otro que se puede ir a descansar y que las cosas aquí van a estar bien, que se pueden ir a ese lugar lleno de luz y que traten de comunicarse con ellos, porque yo siento que todos tenemos también no sé cómo llamarlo, ese don o Habilidad. esa habilidad de poderse comunicar con los otros. Y a veces uno dice como, pucha, me huele a algo, como, uy, esta loción, algo, o, uy, ese pájaro porque está tocando la ventana, o el colibrí, o la mariposa, o una canción, pero uno nunca está atento a las señales. Uno nunca mira el cielo, por ejemplo. Uno va caminando mirando el piso siempre. Uno nunca mira el cielo. Uno nunca mira qué hay allá, qué está pasando allá. Y así es, uno nunca está atento con las señales. Entonces, estar atento a las señales, estar atento a la música, a un olor, al viento. Pero sí, es muy duro despedir a alguien, es muy duro y eso no va a cambiar, pero sí es la forma también en cómo, en cómo vas a manejar ese duelo más hacia la persona para que también esa persona pueda descansar, eh, de darle una buena despedida, de que no te quedes con nada, de haberle dicho algo. Hoy me siento muy tranquilo porque nunca dejé de decirle algo o dejé de despedirme de alguna manera. Como que al final siento que esa oportunidad se la tienen que dar de despedirse, de hablar, de así por más doloroso que sea, de decirle gracias, vete tranquila, tranquilo, aquí vamos a estar bien. Este es un duelo que a veces como que no se reconoce mucho, ¿no? Porque eh, hasta uno tal vez como hermano se enfoca más en el duelo de los papás, ¿no? Y toda la gente como, sí, pobre familia, perdieron a alguien, ¿no? Qué dolor, pero pobres papás. Más nadie se enfoca en ese hermano cómo estará viviendo la ausencia de la hermana, ¿no? O los amigos, porque el duelo de los hermanos, pues obviamente es muy, se vive de una manera como muy parecida al duelo de los buenos amigos. ¿Sí? Entonces es algo que a veces pega un poco, ¿no? ¿Cómo te golpeó un poco eso en que de pronto por proteger a los papás olvidaste tu duelo en algún momento o siempre estuviste como muy atento a todo? Mira que muy buena pregunta porque incluso después de 8 años, a veces siento que ese duelo no se ha cerrado completamente. Ok. Como que he tenido muy pocas memorias de haber llorado fuerte, pero también porque puedo tener esa habilidad de hablar con ella y conversarle.
Entonces como que trato mucho de manejarlo, pero cuando mi hermana murió, la única vez que yo lloré fue el día que la funeraria la recogió. Ok. Y unos 4 o 5 años después como que reaccioné, porque también fue en pro de que mis papás no me vieran mal, en pro de que mis papás estuvieran bien, porque claro, el niño de la casa, el menor de la casa, no vive en la casa, vive en Bogotá, está solo, no lo podemos ver mal, o sea, si está mal, aquí vamos a estar mal nosotros. Entonces traté mucho de cuidar eso y puede que, o sea, no es que no sienta que el duelo no se haya terminado, pero a veces vienen lloradas. O sea, no te miento que a veces me puedo ver una película o puedo lo que te decía ahorita, un concierto de salsa donde se me para al lado a bailarme, como que, pucha, a uno se le mueven cosas. Claro, hay sentimiento. Hay sentimientos fuertes, pero también como que siempre desde el agradecimiento. Nunca ha sido como de, me faltó esto, ¿por qué no hice esto? De O ¿por la qué no te culpa nunca. hablé? Nunca hubo culpa. Y creo que eso también, de cierta forma, ayuda un poco a sobrellevarlo. ¿Y tu relación con tus hermanas cambió? ¿Se volvió más estrecha? ¿O cambió de alguna manera? Porque hay de todo, ¿no? Muchas veces o se fracturan las relaciones, porque pues como que sí, se fue alguien muy importante, eh, pero como que no lo saben manejar y tienden como a aislarse. Sí, digamos que hubo una fractura porque cada uno vivió su duelo a su manera, ¿sí? 4 mujeres mayores, yo soy el menor de la casa, muere la mayor, mis 3 hermanas siguientes, 2 casadas, la menor pues ya vive sola, pero cada una siento que vivió su duelo de una manera muy diferente, porque todos teníamos una relación completamente distinta con mi hermana. Yo era la ñaña, o sea, yo era el hijo perdido, o sea, todo el mundo pensaba que era mi mamá, todo el mundo pensaba que yo era su hijo. Mis papás ya estaban muy mayores, entonces cada vez que salía con mi hermana era mi mamá. Okay. Entonces yo creo que el duelo se vivió de diferentes formas. Tratamos mucho como en los diciembre de estar juntos. Siempre que cumple su año de ya no estar acá, vamos a misa todos juntos en familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanas, sus esposos, mis sobrinos. Incluso en el osario en el que ella está, como que ella incluso no quería osario. Ella como que quería que sus cenizas las entregaran a otro lado, pero siempre mis papás le decían, queremos un lugar para Claro. nosotros ir de alguna forma y respetamos también mucho ese duelo de ellos. Entonces, el osario de ella está en una iglesia donde mis papás van mucho a misa. Entonces, cada domingo que ellos salen de misa van y visitan a mi hermana. Y digamos que nos unimos muy en pro a ella, pero en el día a día cada quien está en lo suyo, En sus en vidas. sus vidas. Y esto es muy de hermanos, Sí, porque yo creo que uno en este tipo de duelos o cuando pierde un buen amigo se da cuenta de lo lindo que es tener hermanos. sí, es un poco difícil, la verdad. Sí, No, porque dicen que uno aprende, ¿cómo es? Como defensa personal con los hermanos. digamos que, mira que cuando Valentina murió, que era mi mejor amiga, obviamente hubo un dolor ahí muy fuerte, eh, pero evidentemente mi hermana de sangre no te la va a comparar con Claro. el dolor de otros amigos. Digamos que yo he tenido varios amigos que ya han fallecido y obviamente duele y obviamente gente joven que uno dice, pucha, ya no estás. Tuve un amigo que murió, le robaron y entonces lo mataron en su propia casa y fue una forma muy violenta. Eh, entonces de Camilo no me despedí, para mí fue muy difícil porque nunca tuve como esa despedida de Camilo, de decirle, hey, ya no vas a estar, porque fue una vaina súper repentina. Obviamente duele un montón, pero tu hermana es tu hermana al final y digamos que hoy mis amigos se han convertido en mis hermanos, que no son de sangre, pero se han convertido en mis hermanos, pero creo que cuando la sangre llama, definitivamente yo creo que el dolor puede ser completamente diferente. Muy diferente.
¿Cómo es? Y bueno, ya nos has dado como muchas pinceladas de cómo es la guía del cielo de Manuel, pero ¿cómo es tu guía? Mira, yo no los veo como físicamente como te veo a ti. Digamos que mi guía del cielo viene con sensaciones en mi cuerpo. Incluso mis amigos ya saben cuando a mí la piel se me vuelve gallina, o cuando estoy mirando a un lado, como que puedo estar hablando contigo, pero miro hacia un lado. Ellos me dicen, te estás conectando, está pasando algo, ¿verdad? ¿Estás viendo algo? Y claramente por no asustarlos también trato mucho de calmarlos, no está pasando nada, todo bien. O a veces cuando siento que el mensaje no lo puedo entregar, porque no sé cómo va a ser la reacción del otro, digo, no está pasando nada. Me susurran al oído, me hablan al oído, sí los escucho, eh, siento que se me sientan al lado, se me paran al lado, o siento su energía de este lado del frente o atrás, pero también con Eli, que fue mi maestra, eh, aprendí a decirles no los quiero ver físicamente porque me va a dar mucho miedo. Muéstrame de otra forma que si yo los voy a poder ayudar, yo los ayudo, pero no me asusten. Y no quiero ver nada malo. O sea, no quiero ver cosas feas, no quiero ver absolutamente nada de esto. Entonces Eli me enseñó mucho como a protegerme también con mis piedritas, con mis cosas. Y también preguntar antes de si el mensaje lo puedo entregar yo, si viene desde una energía bonita o no. Es como si a ti te dijeran, Esperanza, ¿te acuerdas cuando estuviste grabando el podcast con Manuel y a ti se te viene esa memoria en tu cabeza? Me hablan y me empiezan a contar una historia y me la empiezan a mostrar en mi pantalla de la memoria. Entonces veo colores, siento olores, me muestran, no sé, como dile que me está doliendo acá. Entonces soy como, oye, tenía un dolor en el estómago, o demuéstrale que me está doliendo la cabeza. Es como que tratan mucho como de hacerlo así. Eh, no me pasa con todo el mundo, no es que vaya por la calle y que yo pare a alguien y que le diga, oye, van a entregar tu mensaje. Me pasa como cuando hay una energía bonita de parte y parte, o cuando se abre el espectro en el espacio. Es decir, estamos hablando de algo espiritual en el momento y alguien quiso hacer clic, alguien se quiso conectar y llega, pero he sido muy respetuoso con eso porque lo que te decía al principio, no todo el mundo va a recibir el mensaje igual y creo que tú más que nadie lo sabe. Hay cosas que a uno le pueden llegar demasiada información, pero tú no vas a decir todo porque o el otro se asusta o te va a coger miedo o también está ese susto de este man es un payaso, este man no sabe nada, se está inventando, y eso me asusta un poco porque trato como de hacer muchas preguntas antes de, como para no salir a decir vainas. A veces me gusta que me reconfirmen cosas, entonces les vuelvo y les pregunto, dime la verdad, no vas a hacer quedar mal. O sea, incluso les digo así a ellos, como, no vayan a hacer quedar mal. Yo no voy a quedar como un loco aquí delante de toda esta gente. Y cuando ya les digo, oye, es que fue el 21 de octubre, no sé cuánto, o ve a la casa en el cajón, no sé qué, que dejó algo guardado ahí, me llaman y me dicen como, puta Manuel, ¿qué es esta vaina? Entonces como que me gusta mucho esa sensación de poder ayudar al otro y nunca la he visto como desde el lado del ego de pucha, Manuel sabe y no sé qué, porque es algo que no lo hablo con todo el mundo tampoco. Yo creo que aquí también estoy saliendo de este closet espiritual contigo, y pues con la gente que nos va a escuchar también, porque trato mucho también de cuidarme, no por mal hacia los demás, sino como de poder entender cómo voy a entregar el mensaje, Claro. de poder ayudar al otro. Y creo que es algo que he querido hacer hace mucho rato. Y esa sensación bonita de lo que te decía, de poder ayudar al otro con el duelo, creo que eso para mí ya es el regalo más grande. Claro, porque creo que en este sentido, siendo un doliente y perder a un ser tan importante en tu vida, ya entregas el mensaje con una intención distinta.
con más conciencia. Sí, No quiere decir que si no tenemos un duelo y tenemos una habilidad no lo entreguemos. Lo que pasa es que eso es lo que viene a hacer la muerte. ¿Te parece? sí. Que viene a darnos conciencia. Conciencia de hasta cómo hablo, cómo vivo. ¿Mm? ¿Tú crees que el duelo es una gran experiencia para la transformación de un ser humano? Mucho. Yo creo que hay un antes y hay un después. Definitivamente. Hay un antes y hay un después. Tú ves la vida de otra forma cuando alguien ya no está. Tú ves la vida de otra forma cuando ves que al otro, y no sé cómo va a sonar esto, pero ver cómo el otro se le apagó su vida, pero tú teniéndola no la sabes aprovechar lo suficiente. Y el otro quizá quiso tener más tiempo para hacer muchas cosas, y tú te quejas de la comida, te quejas del olor, te quejas de la lluvia, te quejas del sol. Y eso fue lo que aprendí, a agradecer todos los días que yo me levanto, le doy gracias a Dios por un nuevo día. Todos los días que yo me levanto, agradezco por la lluvia, me encanta el frío, si hace sol me lo disfruto, comer se volvió para mí una sensación completamente diferente. Comía las carreras, era trabajo, comida y seguía trabajando, era no, mi espacio para comer, cuando voy a entrenar mi música y mi espacio entrenando mi cuerpo. Sí, definitivamente hay un antes y un después. Uno no ve la vida igual, uno empieza a agradecer de una manera muy, muy diferente. Creo que estos años de duelo, estos años de experiencias, porque tuvimos una amiga y tenemos una amiga en el cielo en común, Eli, nuestra famosa Eli, que siempre diré, ella siempre nos une, porque desde que te dijo, bueno, no, vaya con esperanza, que ella lo puede acompañar en ese proceso. Es ese sentimiento de, caramba, tanto que venías a dar y te fuiste tan rápido, ¿no? Pero era su tiempo, ¿no? Y lo que vino a entregar, lo entregó como... Completo. Sí, porque yo le decía a Eli en sus últimos momentos que la misión colectiva que ella vino a vivir la cumplió con Todo. Con toda. Todavía Sí. lo sigue haciendo. ¿Quién fue Eli para ti? Además de la maestra, ¿no? Pucha, ahí tocas. Yo creo que ese duelo sí no lo he tocado. Sí. Creo que ese duelo Creo sí no lo he que tocado. sí, estamos Ha sido, como un poquito sensibles en ese sentido. ha sido un poco fuerte, y creo que también, primero te agradezco full esta oportunidad porque creo que a eso también vine. Ahorita que venía en el carro, venía hablando con él y como que al final le decía como, ahora sí me voy a enfrentar a esto realmente, como que ahora sí es verdad, porque lo que te decía ahorita, como siempre he sentido que cuando la gente se va de viaje y yo tengo una conexión diferente, entonces yo puedo llamar a saludarlos de vez en cuando y a conectarme con ellos. Y con él me ha pasado muchas veces eso, pero ahorita que venía era como, pucha, yo no he tenido ese duelo contigo, porque también se fue en un momento de mi vida donde tuve una depresión muy, muy, muy pesada, y él estuvo ahí, o sea, él estuvo ahí de alguna u otra manera. Elizabeth fue mi maestra, es mi maestra todavía, me sigue enseñando muchísimas cosas. Él la conocí, lo que te dije ahorita, de una manera muy loca, como es ella siempre tratando de comunicarse de alguna forma. En este matrimonio donde estuve trabajando se me acerca a decirme, yo te voy a ayudar, pero para mí era como muy nuevo todo y yo decía, estás loca, esto no, yo no voy a hacer eso, no va a pasar. Y un día me di como, listo, sácame cartas de ángeles entonces, porque a veces me gusta reconfirmar lo que ya sé, y le dije, listo, está bien. Me sacó cartas de ángeles y ahí fue cuando empecé como por el camino. Y luego me dice, no, es que tú tienes otro canal, pero te asustas mucho con esta vaina.
yo te puedo ayudar con este canal. Y él empezó como a formarme a cómo recibir el mensaje, si lo debería hacer o no lo debería hacer, de cuidarme al recibirlo. Y él se volvió en ese maestro, en esa maestra gigante yo creo que lo que hoy soy de espiritualmente ha sido por enseñanza de ella. Yo con Eli me hice par de regresiones también. Eli era de otro planeta, definitivamente. Elizabeth era otro planeta y ella siempre se presentó como una lemuriana, como una persona de otro lugar. Para mí era totalmente nuevo todo esto. Yo decía, pucha, ¿qué es esta vaina? Pero al verla, y creo que mucha gente que tuvo la oportunidad de conocerla, la energía que Eli daba cuando uno la veía físicamente, Elizabeth no era de este lugar. O sea, Elizabeth venía de otro planeta. O sea, su forma, cómo hablaba, su mirada, su voz. Me explicó todo este tema de los lemurianos. Siempre me dijo que ella venía a sanar el mundo de alguna u otra forma. Empecé a ir a sus lunadas, que era una experiencia brutal, 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 brutal. Y ahí empecé como con todo este proceso espiritual. Ella fue la que me lanzó a este vacío. Como que me lanzaba, pero yo volvía, como que me daba susto. Y me llamaba y me decía siempre como, hey, mi mago alquimista, salta sin miedo, ahí voy a estar. Hacía cada año el Camino a Santiago, que creo que eso se lo debo, porque se lo debemos, porque siempre le dije, me sueño haciendo este camino contigo. O sea, este camino me lo sueño haciendo contigo. Y incluso ese año en el que ella se va, era el año en el que yo estaba dispuesto a hacerlo. Y todo fue como, pucha, me moviste muchísimas cosas. Eli creo que ha sido con la persona con la que más me he conectado después de que se fue. Eli me habla de vez en cuando. Eli me prende el televisor. Y la gente va a decir como, pucha, sí pasa. Pero no me da susto, me da risa. Porque es como una niña juguetona, como diciendo, oigan, aquí estoy todavía, no me he ido. Y siempre que trato de preguntarle cosas personales o algo, ella siempre está ahí. Eli se fue en un momento de depresión, me dio una depresión muy, muy, muy pesada, pero Eli siempre estuvo ahí sosteniéndome. Me acuerdo una vez que me tiró como la puerta del baño, como a decirme como, oiga, párese de esa cama, ya no más. Me aprendió el televisor con su podcast, que nunca jamás lo escuché, nunca jamás lo escuché, jamás, jamás. Y así trata mucho de comunicarse conmigo, pero lo que te digo, como que al final tu pregunta de ahorita, que si se hacía más llevadero el duelo por tener este tipo de conexión, creo que sí, pero, y no es que no es que me haga falta llorar, porque al final uno siempre llora porque la persona física no está. Claro, la ausencia. La ausencia, pero vuelvo con el tema de, uno es muy egoísta también con su cuerpo y él ya no la estaba pasando bien con muchas cosas, pero también aprendía que donde está bien, trata de comunicarse de vez en cuando conmigo y ha sido muy bonita la experiencia porque se me aparece en los pabilos de las velas, me da mensajes en los pabilos de las velas, su aroma, su voz la escucho. Eli tenía ese poder de canalizar también, de entregar mensajes de canalización y se transformaba de una forma que uno decía como, ay, pucha, ¿qué es esta vaina? ¿Quién está hablando? A veces la escucho así. Entonces ha sido muy bonito y vuelvo al tema de, sí, el duelo se puede hacer más llevadero, pero siempre está como esa vaina de, yo no me despedí de Eli. Yo no tuve la oportunidad de despedirme de Eli. Yo vi a Eli 2 meses antes de irse porque me hice una regresión con ella. Yo le digo regresión, pero fue un tema más de conversación de mis vidas pasadas que tuve con ella. Y ella me decía que habíamos estado juntos, ella como lemuriana y yo como acturiano, y que por eso habíamos vuelto a conectar en la tierra, pero que ya era su momento de irse, pero yo nunca ese mensaje de momento de irse lo vi de, se va a ir de verdad. Tan literal. Tan literal. Y me acuerdo que ese día que Eli fallece,
entra por la puerta de mi casa. Y creo que ha sido la única persona que yo he visto físicamente, porque a los demás no los veo, porque también decidí con ella no verlos. Entonces entro por la puerta de mi casa. A los demás no, pero a mí sí. Sí, y fue muy fuerte porque me acuerdo que cuando yo me despedí de ella, ella iba para el aeropuerto con su maleta. Y así fue como nos despedimos. Entonces, literal, abrió la puerta de mi casa y entró con su maleta de viaje. Me dijo, ya me voy. Y yo me quedé como, ¿tú qué estás haciendo acá? ¿Por qué te estoy viendo? Y, o sea, desapareció absolutamente todo. Yo pensaba que estaba soñando, que era una vaina, porque no me pasa este tipo de cosas. Y yo decía, a él le pasó algo. Y semanas antes había hablado con ella, me había dicho que había tenido un tema de salud, pero que ya iba a volver pues a estar bien. Entonces para mí nunca fue como una vaina tan real. Y me acuerdo que ese día te llamo porque no tenía a quién más llamar. Digamos que a Sandra pues no tenía comunicación directa con Sandra, con Anita con la que ya trabajó tanto tiempo en Saibana tampoco. A la primera persona que llamé fue a ti. Me acuerdo de esa llamada que te dije como, él se fue. Y me dices, Manuel, sí, ella acaba de trascender. Y eran ya pasadas las 6 de la tarde. Y eso para mí fue, pucha, o sea, te viniste a despedir de mí. Fue muy fuerte. Creo que para muchos, porque pues dentro de todo ella cuidó mucho, pues, su enfermedad, pero también cuidó mucho como a quién le compartía todo su tema, por, creo yo, un punto más de siempre recordarla bonita en su forma, en su ser. Entonces sí, fue difícil. Creo que a mí me correspondió a más de una persona decirle y pues claro que es muy, muy, muy fuerte, pero creo que, como te decía hace un rato, ella sí que fue una gran maestra para mí en cómo poder acompañar a alguien a que tome decisiones al final de la vida, que le hagan sentir en paz con lo que deja, cómo deja todo. Y claro que eso sí es una maestría, porque uno debe también pensar en que pues somos mortales, ¿no? Y cómo quieres dejar esto. Y que esto es prestado al final. Exacto, entonces, ¿qué dejo yo en ti? ¿Cierto? ¿Qué dejo en los demás? ¿Qué dejo en la familia? Sí, creo que es una pregunta, no porque tengamos un diagnóstico, sino es porque, caramba, deberíamos hacer un poco más de conciencia con eso, ¿no? Ser más conscientes. Y hoy, ¿qué dejé en el otro? Sí, es interesante. Sí, uno tiene que ser muy consciente también con lo que dice, con lo que hace. Y es difícil, al final somos seres humanos y yo no te voy a decir que yo no he dado una mala palabra o que yo no he hecho un mal acto, al final somos humanos. Pero creo que he tratado mucho de hacerme muy consciente también de esos espacios. Y pues estamos acá y estamos para aprender también. ¿Qué deja Esteban? ¿Qué deja Manuel? A veces hay un síndrome del impostor que me cuesta un poco pelear con él, porque a veces no creo mucho en mí, en la forma en la que le puedo dejar huella al otro. Soy una persona muy cuidadora con los míos. Defenderlos a capa y espada cuando son mi prioridad y cuando son esas personas que están en el corazón muy, muy fuerte. Creo que si me llego a ir mañana, yo hoy estoy tranquilo por lo que he hecho con mi vida. Como que el episodio que tuve con mi depresión hace unos años, donde me quería ir y decir ya no más de este lugar,
y también hoy por eso agradezco tanto el día, la noche, el sol, la lluvia. Me voy tranquilo, esperanza, porque he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para ser feliz y para ser feliz al otro. Creo que sí hay una huella ahí de amor hacia el otro, de ayuda al otro, porque al final mis amigos cercanos saben que los cuido a lo que más dé. A veces no, siento que todos somos unos espejos, todos somos espejo, todos, 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 todos. Lo que me molesta del otro es algo que yo no he querido reconocer en mí, y a veces cuesta mucho reconocer eso. A veces cuesta mucho reconocer por qué me molesta tanto lo que esta persona está haciendo, y tú no lo quieres reconocer en ti, que también hay algo que hay que sanar. Pero siento que sí puede haber una huella de agradecimiento de Manuel me ayudó con un momento difícil. Manuel estuvo conmigo en un lugar al que no quería ir. Entonces me puedo ir tranquilo porque he dado el amor suficiente a los míos, como que hoy no te puedo decir de qué me voy a arrepentir. Una vez hablaba con mi mejor amigo y yo le decía, me da pánico que mis papás se vayan. Me da pánico. Mi mayor miedo es que mis papás se vayan. Hoy te digo que no es mi mayor miedo, después de que él me dice como, si mañana se mueren tus papás, ¿qué te quedó faltando? ¿Qué te falta? O sea, ¿qué te faltó? O sea, como que hay culpa, hay alguna vaina que te haya faltado con ellos. Y yo miraba y yo decía, pucha, no. Los amo, los adoro, estoy con ellos cuando puedo. Como que nunca hay un arrepentimiento de me faltó, me faltó, me faltó, me faltó. Y creo que cuando hay un duelo y existe esa culpa, existe ese me faltó, yo creo que es cuando no se hace llevadero el duelo. Claro, es que, y creo que este podcast, porque claro que estamos tocando temas de hermandad, de amigos, ¿sí? Esos duelos que casi como que ni se tocan o se validan, pero hay algo bien importante y es el poder reconocer todo lo que tenemos en el día a día que perdemos por estar rumiando cosas sin sentido. Sin sentido. Peleando por una cosa que no está en nuestra mano, por querer quitarle al otro su brillo, por estar tan ocupados en la vida de los demás que se nos olvida estar en la propia. Es verdad. Y nos volvemos seres tan ausentes que, wow, cuando realmente llega la muerte, ahí es donde nos damos cuenta que nos perdimos una vida. Es verdad, es verdad. Sí, es muy triste eso, por eso nunca... Mi mamá siempre me ha enseñado algo, es no te vayas enojado con alguien a la cama, o sea, a dormir. Te vas a acostar hoy, tú mañana no sabes qué va a pasar. Nunca te duermas enojado con alguien. Y me ha pasado, me puedo ir enojado con alguien y no arregle las cosas y pucha, existe esa vaina, pero he tratado mucho como de no pierdas el tiempo en cosas insignificantes, porque el día que mañana no esté, ¿qué va a pasar? Y me pasó con Camilo, que fue un amigo que murió hace 2 años. Yo con Cami peleé la última vez que lo vi y peleamos, fue una bobada, esperando una vaina, nada llevaba el caso. Y cuando a mí me llaman a decirme a Camilo lo asesinan, lo primero que me llegó fue culpa. Claro. No me despedí, No arreglamos las cosas, el man se fue enojado, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago con esta vaina? Y me acuerdo que una de sus mejores amigas, yo la llamo y le digo como, hey, no puedo ir, estoy trabajando, estoy acá en Bogotá, bla, bla, bla. Me dice, Manu, no te preocupes, Camilo no se fue enojado. Camilo habló muchas veces conmigo y él sabía que había un orgullo de por medio, pero nunca se fue enojado. Y también trato de comunicarme con él y de hablar con él, pero siempre
Y creo que también la invitación mía hacia esto es, el duelo se puede hacer más llevadero cuando tú manejas una buena relación con esa persona que ya no está. Por eso, como dice la gente, en vida, hermano, en vida. Tal cual, En en vida. vida. Pues bueno, Manuel, ha sido todo un honor y una alegría después de tanto tiempo de acompañarnos, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que tú llegaste a mi consulta, pero creo que uno termina también sintiéndose muy acompañado de ustedes que confían en el trabajo de nosotros como terapeutas. Y creo que es algo muy especial, ¿no? El que has navegado por muchas situaciones. Creo que la pérdida de uno mismo también, en muchos sentidos, hace que uno se deprima. ¿Mm? Pero me encanta verte activo, me encanta ver que honras tu cuerpo de la manera como lo honras, de que hoy trabajas en un lugar donde te sientes absolutamente bien, donde hay retos, donde hay sueños, y bueno, que siga el cielo manifestándose de maneras hermosas. Gracias por compartir tu historia, por honrar a tu hermana y a tus amigos en el cielo. Esperanza, gracias. Gracias por traerme a este lugar. Gracias por también ayudarme a conectar. Creo que también ha sido luz, guía y siento que las energías se conectan de alguna u otra forma y, y pues nada, tenemos una amiga en común, y ahí está Eli también apoyándonos full con muchísimas cosas y creo que por ella estamos acá también. Gracias por el espacio, de verdad, muy agradecido. Gracias a ustedes, un abrazo celestial y, como dice Manuel, en vida.